Bueno, ahora sí, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos, como decimos siempre, todos los que estamos estudiando juntos, los que se van a conectar en otro momento, van a escuchar en alguna otra plataforma esta grabación. Este es un shiur que fue preparado y lo vamos a estudiar Leilun Ishmat, Moshe Haim Ben Naomi. Además, de Abdil vamos a estudiar también Leilun Ishmat, Dani, la querida pareja de nuestra compañera de estudio Patricia. Vamos a estudiar además para refuash más de todos los que necesitan, en particular de nuestro compañero de estudio de Sergio, como lo nombramos hace un ratito, y de también de, déjenme ver un minutito que me pasaron algún nombre, que no me lo quiero olvidar, pero la idea de hoy es que estudiemos y que nos sirva a todos como para ir preparándonos ya en las últimas 2 semanas del año para Rosh Hashanah. Quiero que sea para Refuash Lema de Dominique Bat Miriam, que tenga una Refuash Lema, que esté bien, que esté sana, que esté contenta, junto con todos los enfermos de Am Israel. Vamos a ver rápidamente esta Mishnah, que es una Mishnah corta, pero es una Mishnah también que tiene su riqueza, que la queremos compartir y la queremos estudiar de adentro. La Mishnah dice en hebreo, la voy a leer en hebreo porque es muy cortita, dice Rabbi Eliezer ben Kini, no, esta no la puedo leer porque se espejó acá. Rabbi Eliezer ben Gisma dijo, las leyes relativas al sacrificio de las aves y al cálculo del comienzo de la menstruación, estos son elementos principales de la halajá, la ley de la Torá. Y completa, el cálculo de los ciclos de la astronomía y el cálculo numérico de las palabras hebreas, utilizado como base para interpretaciones homiléticas, son condimentos de la sabiduría. Acá vemos, esta Mishnah es una Mishnah donde está, digamos, trayéndonos algunas cosas bien disímiles, ¿no? Porque está empezando. ¿Qué dice Rabbi Eliezer ben Gisma? Ahora vamos a estudiar un poquitito algo, digamos, como tratamos de hacer habitualmente, digamos, algo en relación al autor de la Mishnah. Rabbi Eliezer ben Gisma, la palabra Gisma también tiene la misma raíz en la palabra, en la palabra tiene la misma raíz de la palabra bozal. Y dicen que, el Midrash dice que él era tan meticuloso en el cumplimiento de la Torá y las mitzvot, y en especial de una Mishnah que estudiamos juntos, fue a principio del año pasado, pero lo estudiamos juntos, que la Mishnah en el capítulo 1, cuando dice, no encontré nada mejor para el cuerpo que el silencio, era una persona que no se piensen que no hablaba, claro que hablaba, y hablaba todo lo necesario. Y hablaba cuando su palabra iba a servir, cuando su palabra iba a servir para iluminar, para elevar, para motivar al otro. Pero también una persona que, por eso, era que tenía un bozal, sería como el hijo del bozal, como que tenía un bozal como que cuidaba, ¿no? Cuando emitía una palabra y cuidaba cómo iba a repercutir esa palabra, cómo iba a impactar en el otro. Lo que venimos estudiando en algunos otros encuentros, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, también esa sensibilidad que tenemos que incorporar. A veces queremos hacer un chiste y el otro se termina ofendiendo, no entiende el chiste o no está en ánimo como para escuchar chistes en este momento. Esa también es parte de la sabiduría. La sabiduría es adelantarse, ¿no? Como estudiamos también cuando decimos, dice la Mishnah, mi ahajam a roem shenolad. ¿Quién es el sabio, el que puede ver lo que van a hacer? ¿Qué significa el que puede ver lo que van a hacer? El que puede ver la consecuencia de sus actos, el que puede ver el impacto de sus actos. Hay cosas que la acción, el movimiento es ahora, pero el impacto tal vez lo vas a terminar viendo en 1, 2, 5, 10 o 20 años. Entonces, uno digamos, de los sobrenombres, por llamarlo de alguna manera, lo llamaban así porque era una persona que había hecho propia esa cualidad de medir las palabras, de calcularlas, de cuidarse cuando está, digamos, hablando de que sea
algo realmente productivo y creativo lo que está haciendo, y si no se quedaba callado. Entonces era como el hijo del bozal, por llamarlo de una manera. Y hay otra explicación eh, que camina por otro lado, que trata de entender por qué ese sobrenombre, un sobrenombre medio extraño, ¿no? Es un sobrenombre al cual podemos aspirar, pero hay que trabajar mucho para que nos lleguen a llamar de esa manera. Dice que justamente cuando él hablaba, era como si le estuviera poniendo un bozal a todos sus compañeros, que lo único que querían hacer era callarse y escuchar. Esto también es un concepto que ya vimos en otras oportunidades. Cuando hay una persona que está hablando algo realmente valioso, es muy raro que alguien venga y le dice, ¿por qué no te callas? Es muy raro. Al revés, naturalmente las personas tendemos a quedarnos callados y escuchar lo que está diciendo una persona que sabe del tema, que está preparada, que lo reconocemos como idóneo y como íntegro, básicamente. Entonces dicen que, digamos, otro de los motivos por los cuales él se hizo acreedor de esta suerte de sobrenombre era justamente porque cuando él hablaba, los que estaban alrededor se callaban y escuchaban, básicamente. Y para completar una pequeña historia, en un momento, cuando era Rabban Gamliel, era el Nasi, y le quiso ofrecer un cargo académico a Rabí Eliezer Ben Gismá, le quiso ofrecer un cargo en la yeshiva, un cargo, digamos, rentado, por una persona muy humilde. Él se negó, él se negó. Fue curioso porque el ofrecimiento era para él y otro compañero y los dos tuvieron la misma reacción. Ninguno de los dos quería aceptar. Entonces, los mandó a buscar una segunda vez Rabán Gamliel y les dijo, ¿ustedes piensan que yo les estoy ofreciendo liderazgo? Dice, entiendan que la persona que ocupa un lugar de liderazgo digamos, en el contexto judío, en el contexto religioso, en realidad no es un lugar de liderazgo, es un lugar de servidumbre. Lo que le estaba diciendo Rabán Gamliel es, miren, pueden aceptarlo, pueden venir, no tengan miedo. Ustedes saben que las personas así que son, que trabajaron mucho digamos, con sus midot, que son personas humildes y demás, en general le escapan a los puestos, digamos, protagónicos en cualquier área, e inclusive en el área de Torah. Y lo que les enseñó a Ramán Gamliel es una idea que cuando es, digamos, asumida como corresponde, es exactamente tal cual como él dice. Una persona que asume un rol protagónico y empieza a trabajar en una comunidad, en un templo, en una yeshiva, de la manera que se les ocurra, ya sea rentado, ya sea de manera voluntaria, siempre eso termina siendo, digamos, una fuente de obligación más que una fuente de derechos. No es ningún privilegio. O sea, el privilegio es poder terminar trabajando para los demás, pero en definitiva, lo que les dijo, no piensen acá que van a tener un riesgo porque van a ocupar un cargo, digamos, alto y se les va a subir los humos, se les van a subir los humos a la cabeza. Dice, estamos lejos de eso. Los puestos que tienen que ver con Torah de verdad, en realidad son protagónicos en el título, pero representan una entrega y una servidumbre hacia el prójimo que, digamos, los dejaba fuera de peligro. Esa fue la respuesta que le dio Rabán Gamliel. Hay una aparente, acá hay muchos libros escritos, ¿no? Como que estamos hablando de Torá y de ciencia, ¿no? Porque la Mishnah está diciendo, miren, estos cálculos, esto es una cosa y esto es otra cosa, y va mezclando. Si quieren se las repito, el principio, como decía, hablaba de las leyes relativas al sacrificio de las aves, que ahora vamos a ver de qué se trata, y al cálculo del comienzo de la menstruación. Dice, esos son elementos básicos de la halajá y hay que saber mucho para poder hacer esos cálculos de acuerdo a la halajá. Había que ser, digamos, una persona, aún hoy, los que terminan siendo especialistas en ese tema. Y después dice, mira, después hay otros conocimientos. Está el conocimiento de la astronomía. No es...
no es algo menor, pero está haciendo un contrapunto, lo está comparando, ¿no? Está comparando por un lado las cosas que tienen que ver con la Torá y con la ciencia. Y también termina con algo que tiene que ver con la Torá, pero que tiene que ver más con cálculos matemáticos, porque habla de el cálculo numérico de las palabras hebreas, lo que conocemos con el nombre de la gematría. La gematría vamos a ver ahora en un ratito, simplemente para adelantar, para recordar en nuestras cabezas. La gematría tiene que ver con asignarle a cada letra del alfabeto hebreo un valor numérico, y después hay toda una serie de cálculos que se hacen y de donde se pueden aprender un montón de cosas. Pero él termina diciendo, mira, todo eso, incluyendo los ciclos de la astronomía, son condimentos de la sabiduría. Él dice, ahí no hay sabiduría. Vos podrías pensar que, bueno, donde hay astronomía y donde hay, digamos, hay definitivamente conocimiento de la física, hay mucha matemática y demás. Dice, mira, todo eso son condimentos de la sabiduría. Vamos a ver un poquito más en profundidad qué es lo que está queriendo decir. Rabbi Eliezer lo primero que nos está queriendo enseñar que hay definitivamente una superioridad, digamos, de la Torá, que tiene origen divino, con todas las demás ciencias. Y él inclusive eligió, no casualmente, eligió ciencias exactas, porque alguien podría decir, bueno, tal vez o alguna otra ciencia que es un poquito más subjetiva, pero él eligió justamente algo de astronomía, que tiene que ver con cálculo, que tiene que ver con matemática. ¿Por qué dice es la superioridad? Dice muy simple, dice porque la Torá en definitiva te termina proveyendo de un camino, ¿no? En hebreo la alajá también significa camino, ¿no? Un sendero por el cual se puede transitar. La Torá te termina, digamos, guiando hacia la perfección espiritual. Es la diferencia, como estudiamos en otras oportunidades, la diferencia con las disciplinas seculares es que en realidad lo único que tal vez quizás con mucho esfuerzo te va a terminar cambiando la vida para bien y generando un impacto en vos y en tu familia es la Torá. Los demás conocimientos pueden ser más profundos, pueden ser menos profundos, difícilmente le causen un impacto a alguien más del propio que los estudió. En cambio, la Torá es algo que va terminando, unas veces sin darse cuenta, de manera imperceptible, va afectando primero a la persona, después a los que están con él, después a los que interactúan con él, los que interactúan seguido, los que interactúan menos seguido, pero ese impacto hace un efecto multiplicador que no lo vas a encontrar digamos, en otra ciencia. La persona que estudia astronomía y punto. Él sabe astronomía, pero vos podés vivir al lado de él 30 años y no vas a saber nada de astronomía, al menos que te sientes y estudies y hagas el esfuerzo. Con la Torá es distinto, porque justamente la forma del estudio, la forma de vivir con la Torá, definitivamente tiene que impactar alrededor. Se habla de Torá, se comenta de Torá, se estudia Torá, se hacen mitzvot. Entonces, la persona que está en el ambiente, en definitiva, también se va a ver impactada. Dicen, lo compara como con condimentos, ¿no? Condimentos, la analogía sería el plato verdadero de comida está en la Torá. Y en los otros conocimientos, son conocimientos, claro que son conocimientos, y no hay que desmerecerlos. Dice, pero tenés que entender, ahí vas a encontrar condimentos. ¿Qué significa? Dice, así como el alimento en sí mismo es el que termina nutriendo, ¿no? O sea, nadie come, no sé, sal sola, nadie come pimienta sola, necesitas algo más, necesitas algo contundente. Y más y más los que somos gorditos. Necesitamos algo, digamos, importante. Y el condimento es justamente eso. Es algo que te acompaña, pero si te falta lo básico, bueno, te falta todo en definitiva. Eso es lo que está diciendo Rabbi Eliezer. Te está faltando todo. No pienses que tenés nada. El Maharal de Praga dice, no hay ningún problema con la ciencia. El problema es que tenemos que saber que la ciencia no alcanza para sostener el alma. Y ahí viene digamos, una pauta que nos puede empezar a ayudar a desarmar un poco este supuesto, digamos,
conflicto, que en realidad no hay conflicto. Vamos a ver más adelante que lo que está diciendo Rabbi Eliezer está planteando un orden de estudio. Pero lo que dice es el Maral de Praga, dice, mira, una vez más, no hay ningún problema con que estudies la ciencia, la que más te guste y dedicarle el tiempo que quieras, pero tenés que saberlo, que ninguna ciencia va a conseguir eh, satisfacer las necesidades de tu alma. Las necesidades de tu alma van por otro lado, así como hoy cuando empezamos el encuentro, justamente estaban hablando de la necesidad de Torah, y etcétera, etcétera. Rara vez uno va a decir, bueno, ahora tengo ganas de, ¿sabes qué? Voy a abrir, no sé, una hoja de cálculo matemático o algo difícil de astronomía o de la parte de la ciencia que se les ocurra. Es muy difícil porque en general cuando sentimos una necesidad más a nivel Neyamá, lo único que nos puede aportar los nutrientes necesarios es justamente la Torá. Y eso es lo que está diciendo el Maral de Praga. En definitiva, los comentaristas coinciden. ¿Cuál es la gran diferencia? La Torá termina ayudándote a marcar una dirección en tu vida, a encolumnarte hacia una dirección. A partir de que se empieza a encolumnar una persona, alguien de la familia, bueno, estamos, digamos, familiarizados con los casos donde después los demás van acompañando, los demás se van sumando y, en fin, se van organizando las vidas, se van organizando las familias, se van organizando hacia una dirección. Y ese es el riesgo que es, sabemos, y ya hicimos la prueba, ¿no? Y creo que todos nos podemos remitir a lo que vemos en la calle. Tenemos, digamos, infinidad de muestras de familias que, digamos, que tienen una funcionalidad que no la queremos para nosotros ni para nuestros hijos. Y esto es lo que dice el Maral de Praga. Dice, mira, la ciencia igual te va a dejar sin respuestas. La ciencia te va a dejar sin una dirección de cómo encolumnar tu vida. Más allá de cosas que ya estudiamos, pero como ahora estamos hablando de este tema, las tengo que repetir, es que la ciencia no necesariamente te ayuda a refinarte como persona. Vos podés ser una persona, digamos, muy reconocida y muy erudita en cualquier área de la ciencia, pero ser una persona egoísta o altanera o amarreta o impuntual o la cualidad mala que se les ocurra. ¿Por qué? Porque a nadie le pide a un científico que se refine, pero venimos estudiando, inclusive fue la Mishnah la semana pasada, donde estudiamos que si no hay Torah, no hay harina, y explicamos el concepto del refinamiento que pide la Torah. Y eso sí lo vas a encontrar en el mundo de Torah. El mundo de Torah te pide un refinamiento, un mejoramiento de la persona, que eso también tiene un impacto en la Neyamá. Y esa es la primera gran diferencia que dice el Maral de Praga. Dice, mira, en la ciencia vas a encontrar profundidad y vas a encontrar conocimiento, pero no te termina de alcanzar. No te termina de alcanzar, ¿sabes para qué? Para convertirte en la persona en que te tenés que convertir. Para convertirte en la persona en que te tenés que convertir, necesitas otro tipo de nutrientes que la ciencia no te los va a dar. ¿Ok? Decíamos recién el concepto de los condimentos, ¿no? Acá yo encontré algunos cuantos condimentos. Y el ejemplo yo ya más o menos lo adelanté. El Maral de Praga, una vez más, él dice, mira, son eso, son condimentos. Nadie se sienta a comerse, digamos, una compoterita de mostaza como plato fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no sacia, no es la forma, no es, ni siquiera lo consideramos como un alimento en sí mismo. Es justamente, es un condimento, es algo más. Y es lo que está diciendo Rabbi Eliezer. Me dice, mira, hay otros conocimientos que no hay ningún problema en tenerlos. No hay ningún problema en tenerlos. Hay digamos, ahora vamos a ver, tenemos muchos casos entre los grandes sabios de la Torá que también fueron, digamos, eruditos en otras áreas si se quiere, de la cultura o de la ciencia. El que fuera mi Rab, el Rab Zuckerberg, el Rab Shalom, además era un pianista eximio, era un músico, compositor. A él le pidieron, por ejemplo, que componga la música cuando Jerusalén cumplió 3000 años para todos los eventos. Él compuso la música para una filarmónica.
Entonces, y no hay ningún problema con eso, pero uno tiene que saber dónde está lo principal y dónde está lo accesorio, dónde está el alimento de verdad y dónde está el condimento. Por lo menos tenemos que saber, esto como todo, uno tiene que saber, digamos, cuál es la hoja de ruta y después puede actuar y puede decidir si va, digamos, hacia la derecha o se va hacia la izquierda, pero tiene que saber a dónde lo está llevando cada camino, porque si no hay falsas expectativas, y es lo que está diciendo Rabbi Eliezer. Dicen, mira, no pienses que ahí vas a encontrar, digamos, lo que tu Neshama necesita. Ahí vas a encontrar otras cosas que también te pueden gustar, te pueden atraer, te pueden divertir, te pueden interesar, o puede ser que sea tu fuente de ingresos. No hay ningún problema con todo eso, pero tenés que saber qué es eso, que está limitado por eso. Preguntan, ¿por qué eligió justamente estas dos leyes, estos ejemplos de Alajot que dio? Dio los ejemplos de las aves y dio los ejemplos de los cálculos digamos, que tienen que ver con el periodo de las mujeres. Y dice, porque los dos requieren mucho conocimiento y mucha profundidad y mucho cálculo también. Entonces, como los dos requieren mucho cálculo matemático, en alguna medida los quiso comparar, digamos, con otras disciplinas que también requieren mucho conocimiento. No, no está hablando solamente de un cálculo, digamos, que es la ciencia dura, ¿no? Él dice, la comparó la Torá justamente con algo, lo comparó justamente con una ciencia dura, con un cálculo que tiene que dar exacto, no con un cálculo que da, como decía al principio, con algo más subjetivo. Dice simplemente, la astronomía y las leyes de la gematría, que ahora en un ratito vamos a entrar, dice, tenés que saber que pierden frente a la Torá. Pero ¿sabes por qué pierden frente a la Torá? Simplemente porque la Torá es de origen divino. Y la Torá tiene un impacto en tu Neshama. Simplemente por eso. Es un concepto simple. Esta Mishnah la podemos reducir a eso, a un concepto simple. Mira, cualquier otra disciplina que vos veas, que no se te caiga el sombrero o no te saques el sombrero, eh, porque lo que tiene origen divino en realidad es la Torá. Y entonces a veces pasa que nosotros nos desvivimos en honrar a personas destacadas del mundo de la ciencia, y lo que está diciendo la Biblia es, mira, esto es otra cosa. Una cosa está muy bien, tiene su profundidad, y ahora les voy a contar enseguida un poquitito más de Rabbi Eliezer y van a ver por qué también él era, digamos, el indicado como para decir esta Mishnah. Rabbi Eliezer vivió después de la destrucción del segundo templo, cuando lamentablemente ya no se hacían las ofrendas con las aves. Ustedes saben que las ofrendas con las aves eran un tipo de ofrendas que se hacían en el Bet HaMikdash. E inclusive aún hoy pueden ir, hay un lugar, con la próxima vez que vayan a Israel, hay un parque nacional que se llama Beit Gubrim, que era más o menos a 1 hora de Jerusalén, y que era un lugar donde, entre otras cosas, había palomares, pero los palomares que se usaban justamente como criaderos para todas las ofrendas que se traían al Bet HaMikdash. Muy interesante el lugar porque es un lugar que es una zona calcárea, entonces es una zona como unas especies de colinas, que la gente vivía dentro de las colinas y se puede visitar. Es un parque nacional que no fue descubierto hace muchos, muchos años, y que, entre otras cosas, están las casas como vivían adentro de las colinas. ¿Por qué? Porque de esa manera se protegían de los enemigos y de las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera. Y por otro lado está el palomar gigante, pero todo es indoors, es puertas adentro de la colina. Justamente las cuidaban ahí, las palomas las criaban porque se usaban como ofrendas. Y el cálculo, cuando dice de las aves, es porque es muy complejo. El cálculo de las aves, porque hay todo un tema, hay un tratado que está sobre el final digamos, del orden del estudio del Talmud. Hay un tratado que se llama Kinim, que estudia todas las leyes de los animales. Primero, cuáles son los que se pueden ofrendar, cuáles no, cuáles son las señales
digamos, de pureza y de impureza, que hay aves que se pueden, hay aves que no se pueden. Y por último trae todas las leyes que son sumamente interesantes, porque claro, ¿qué pasa si alguien tenía un ave designada y se le volaba? Entonces ahora tenía que traer otra y después aparecía la primera. Y en fin, ustedes saben que cuando alguien designaba algo como para ser ofrendado, le transfería a ese objeto o a ese animal en este caso, lo que se llama un nivel de kedushá, un nivel de santidad, que no es algo menor y que exigía, bueno, tener un montón de cuidados y, en fin, es un tratado del Talmud que es proporcionalmente pequeño, pero es bien complicado y les puedo asegurar que nadie lo puede estudiar si no sabe mucha matemática porque hace falta hacer muchos cálculos, igual como el tratado, por ejemplo, de Eruvin. Hay un montón de otros tratados que requieren de mucho conocimiento de matemáticas, si no es imposible seguir lo que está hablando el Talmud. Entonces, Rabbi Eliezer viene justamente a explicar algo muy interesante digamos, que encontré en los comentaristas, que él vivió después de la destrucción del segundo templo. Lamentablemente, todas estas leyes en relación a las ofrendas no corrían más, si no existían esas ofrendas de animales, como tampoco existen ahora. Dice, y aún así, él reconoce el valor de estudiar. Miren, esto es algo que me parece que tenemos que detenernos un segundito. Este es un valor muy importante. Habitualmente, pensamos que solamente tenemos que estudiar lo que supuestamente me puede servir para algo, lo que supuestamente tenga algún uso práctico o algún impacto en mi vida cotidiana. Y no está mal, porque también hay un orden para estudiar las cosas. Primero tenés que estudiar lo que necesitas estudiar para todos los días. Si todos los días querés decir las bendiciones, tenés que estudiar las leyes de las bendiciones. Si querés cumplir el Shabbat, tenés que estudiar las leyes que tengan que ver con el Shabbat. Porque no es que sos tonto o inteligente. Si no las estudiaste, no las vas a saber. Es simplemente eso. ¿Por qué? Porque tienen su tecnicismo y su profundidad y su dinámica que es distinta a todo lo que conocemos. Entonces, si la estudiaste, la vas a saber. Si no la estudiaste, no la vas a saber. Y lo tenés que hacer. Y tenés que empezar por lo primero que necesitas. Pero hay algo más, todavía más profundo, que lo traen muchos comentaristas, entre ellos el Hafetz Haim. Dice, también hay un nivel de estudio que es un estudio, digamos, por amor a la Torá, por amor a la palabra de Hashem, entendiendo que lo que estoy estudiando es Hashem mismo que me está hablando, y que no tiene que ver con que lo voy a poder aplicar o no lo voy a poder aplicar, y es lo que él está diciendo en alguna manera también. Dice, mismo las cosas, ahora vos me podés comparar algo que no lo puedo aplicar contra la astronomía. Dice, mira, aunque no lo puedas aplicar, sigue siendo de origen divino y también merece que le dediques tiempo y espacio en tu agenda para que estudies esas cosas. No lo hagas descartable, no pienses que está, digamos, obsoleto. Justamente, ahora no lo podemos aplicar, lamentablemente no lo podemos aplicar. Besrat Hashem, pronto vamos a tener un nuevo Beit HaMikdash y lo vamos a poder aplicar. Eso también habla de tu conexión con Hashem y tu querer saber y entender y conocer todo lo que Hashem nos dio. El Hafetz Haim dice algo muy interesante también, donde él dice, mira, hay algunos tratados, hay algunos espacios del mundo de la Torá donde todo el mundo se ocupa en ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, entre comillas, son los habituales, son los que se estudian siempre, inclusive en las yeshivot, son los que los alumnos habitualmente vuelven sobre esos temas. Muchas veces son algunos que mencionamos, son los que más aplican o se aplican, son donde se aprenden cosas que tienen que ver con la vida diaria. Y el Hafetz Haim dice, mira, hay otras cosas, hay otros conceptos, hay otros tratados o hay otras ideas que lamentablemente quedaron ahí de costadito, un poco abandonadas. Hafetz Haim dice él, fíjate, si podés meterte en ese mundo, él invita y en alguna medida, no digo que asegura, pero vaticina que vas a poder inclusive lograr niveles de profundidad que no te imaginás, justamente porque son áreas donde los demás no se metieron. Ustedes saben que a veces hay un concepto que es que cuando hay algo, funciona para los dos lados. Cuando hay algo que todos estamos estudiando al mismo tiempo, dicen que hay como un nivel de entendimiento que baja del Shamaim para todos al mismo tiempo. Por ejemplo, ese es el concepto de estudiar el Daf Yomi. Cuando el Daf Yomi es un orden de estudio del Talmud que tiene un orden diario de estudio y se completa un ciclo en 7 años y medio. ¿Y qué pasa? Dice, cuando en todo el mundo
hay grupos más grandes, más chicos, gente sola, de la forma que sea, que están estudiando lo mismo. Todos los días es la misma hoja, se abre en todos los rincones del planeta. Dice, bueno, ahí eso fuerza que se baje un nivel de entendimiento de esos conceptos en ese día. Por eso es tan importante estudiar dentro de lo posible el DAF cada día y no adelantarse ni atrasarse, porque vamos todos juntos, estamos todos juntos conectándonos con una idea, con un concepto, y esa es la idea. Eso es para un lado. Para el otro lado pasa, cuando hay algo que nadie lo está estudiando, o muy pocos proporcionalmente lo están estudiando, uno también tiene ahí chances de conseguir profundidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si nadie se ocupa y este se está ocupando, se lo terminan regalando, se lo terminan dando. Ya lo explicamos una vez antes de Shavuot, que en definitiva la Torá decimos Matán Torá. Matán viene del lenguaje del regalo. ¿Por qué? Porque en definitiva la Torá, lo mucho, lo poco que terminamos sabiendo o entendiendo, no es otra cosa que un regalo de Hashem. Lo único que hacemos nosotros es el esfuerzo de mostrar el interés y las ganas. Y después de arriba dicen, mirá, toma, si tiene tantas ganas, regaláselo, dáselo y que lo tenga. Así funcionó inclusive con el mismísimo Moshe. Al mismísimo Moshe fue 40 días y 40 noches y se la dieron como un regalo a la Torá. Claro que él se esforzó y la estudió y él demostró que quería, pero en definitiva no hay manera de que una persona pueda incorporar conceptos de origen divino si no es que de arriba, de alguna manera, le abren un poquito la canilla, digamos, del conocimiento. Según el Meiri, un comentarista clásico, él dice, mira, lo que Rabbi Eliezer te está dando es un plan de estudio. Él te está diciendo, mira, vos tenés que estudiar de esta manera. ¿Qué significa? Los tratados Kinim y Nidá, Nidá es el último tratado en el orden de estudio del Talmud, y Kinim está entre los últimos. Lo que él está diciendo es, mira, primero estudia todo el Talmud, estudia de verdad la profundidad digamos, de la Torá oral, además de haber estudiado primero la Torá escrita. Y una vez que hayas, digamos, dominado y por lo menos conocido todo el Talmud, ahí salí y si querés ir a otras disciplinas, tanto científicas como, si se quiere, más místicas, que tienen que ver con los cálculos y más. Lo que él está diciendo me dice, mira, vos tenés que tener un plan, vos tenés que saber, digamos, qué materia es correlativa de cuál. Y él te está diciendo, mira, las correlatividades funcionan así. Esto es lo primero que tenés que entender, esto es lo primero que tenés que saber, y después que sepas todo esto, andá si querés estudiar astronomía o la ciencia que vos quieras. ¿Cuál es el tema con la astronomía? Digamos, no hay ningún problema con la astronomía. Y es un conocimiento sumamente interesante. Y el Talmud trae algunas cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, el Tratado de Eruvin, en la página 56, explica que basados en la órbita de los planetas, se podía calcular la calidad de la cosecha. Así nuestros sabios se podían adelantar y podían estimar la calidad de una cosecha. No ahora, hace 2000 y pico de años, ya lo podían hacer. Ellos estudiaban y eran estudiosos de la astronomía. Abraham mismo también era estudioso de la astronomía. No piensen que es una ciencia que el judaísmo la desprecia. Simplemente lo que está tratando de hacer es ponerla en perspectiva, ponerla en su verdadero lugar y no magnificarla. También trae el tratado Baba Batra en la página 147, dice, miren esto, cuando en Shavuot, ¿no?, sale un día claro, un día soleado, un día clarito, dice, ese día hay que plantar trigo, o en esa época hay que plantar trigo, porque eso significa que va a crecer bien. Y también dice el Talmud, en el tratado Shabbat, en la página 75, dice que quien quiera sabe calcular la órbita de los planetas y las constelaciones y no lo hace, dice, es culpable de despreciar el mundo de Hashem. Es decir, ¿qué significa? La persona que tiene la habilidad de poder calcular y poder entender cómo es el movimiento interplanetario y profundizar sobre eso, una vez más, hay distintas maneras de aproximarse a ese conocimiento. Una manera es, bueno, ver cómo los planetas, cálculos, en fin. Y otra manera también ver cómo Hashem maneja el mundo, cómo está manejando el mundo, cómo pone
pone planetas en una órbita que giran a un determinado ritmo, a una determinada secuencia, y que funciona bien, y que funciona, que tiene un ecosistema y que funciona a la perfección. Entonces dice, eso es lo que el Talmud está diciendo. Dice, mira, si vos tenías la chance de hacer eso y al mismo tiempo, digamos, por supuesto, ver la mano de Hashem, reconocer la mano de Hashem, y no lo hiciste, dice, te perdiste una oportunidad de percibir y reconocer las acciones de Hashem. Fíjense que no hay ningún problema, no hay ninguna discusión. Dice, pero mismo así, digamos que el tratado, el Shabbat, dice que es una oportunidad y que si no la aprovechaste vas a tener que dar cuentas de eso. Dice, no te olvides que eso es un condimento de la sabiduría. La sabiduría verdadera es mucho más completa y la sabiduría verdadera exige un impacto en tu persona. Vos podés ser un erudito en los movimientos de los planetas, de esta galaxia y de todas las galaxias que se te puedan ocurrir, y ser una persona, digamos, adúltera. Y vos vas a seguir siendo una autoridad. Y vos podés ser absolutamente, como dije antes, egoísta y saber calcular exactamente a qué hora y en qué minuto y qué segundo tal planeta va a pasar por la órbita de tal otro. Entonces, tenemos que entender la fuerza y la profundidad de la Torá y, una vez más, poner la verdadera dimensión. Un segundo. Vamos a la parte que habla de la gematriot. La gematriot, para que no se acuerda, es una ley o un sistema, no una ley, un sistema de estudio que se basa en asignarle a cada una de las letras del alfabeto en hebreo un valor numérico. Entonces después se reemplaza la letra por el valor numérico y se obtienen determinados aprendizajes. Hay un concepto muy importante que no lo tenemos que perder de vista, es que estos aprendizajes no son los que a nosotros se nos puedan ocurrir. ¿Qué se nos pueden ocurrir? Porque la verdad que con esto podés jugar y te puede dar cualquier cosa, pero en general los que se consideran como válidos son aquellos que también tenemos tradición sobre ellos. Es decir, no son los que descubrí yo esta mañana, sino que son los que están en los libros y están en los libros por siglos ya. ¿Por qué? Porque si no, esto es una herramienta que es por un lado súper poderosa y por el otro lado, con todo el dolor del mundo, les digo, podés hacer que te dé lo que vos quieras que te dé. Entonces, esto no es para jugar, sino que se usa habitualmente como para tratar de, digamos, una vez más, es un condimento, es apoyar una idea, reforzar un concepto, pero nadie basa su estudio de Torah en los cálculos de las gematriot. Déjenme compartir con ustedes dos que yo preparé para hoy. Uno que acá se espejó, pero en el momento que Jacob le dice a sus hijos que vayan a Egipto a buscar alimento, utiliza el verbo redú. Redú quiere decir bajen o vayan, que suma, la gematría suma 210, que casualmente eran los años que iba a durar digamos, el exilio en Egipto. Entonces, dicen los sabios que encuentran en la misma Torá, en este caso, por ejemplo, cómo había una insinuación ya, como que Jacob ya sabía hasta cuánto tiempo iba a durar y utilizó una palabra que da la misma gematría, la misma, tiene numerología, que la cantidad de años que iban a terminar sus hijos y sus nietos y sus descendientes viviendo en Egipto. Algo que aparecía como una comanda del momento. Él ya estaba, ¿no? Como los sabios siempre decimos, están adelantados y saben exacto la relación causa-consecuencia. Entonces él vio y se adelantó y se los dijo de alguna manera. El tema es que quién lo pudo ver y quién no lo pudo ver. Y hay otra que compartí acá, cuando en un momento en el servicio de Kippur, dice que el Cohen Gadol le decía Bezot, decía la palabra Bezot con esto, ¿no? Era parte de la narración que decía el Cohen Gadol en el servicio de Yom Kippur. Y dice, bueno, esta palabra Bezot suma 410, que también tiene que ver con los años en que estuvo en pie
el primer templo, el primer Beit HaMikdash. Entonces, insisto, son todas reglas que tienen su lógica, que tienen su forma. Hay veces sirven como una ayuda mnemotécnica, hay veces son cosas que hay personas que se sienten más atraídas, que les encanta toda esta cuestión de los números y cómo da, y etcétera, etcétera. Personalmente coincido con Rabbi Eliezer. Para mí es justamente eso, es un condimento, es un detallecito más, es algo que me gusta, pero tampoco es a donde le vamos a dedicar, digamos, el esfuerzo y la mayoría del espacio. Hay otra que también se usa, que es que ustedes saben que la palabra, uno de los nombres de Hashem, que es Elohim, equivale en la numerología al número 86, que a su vez también equivale a la palabra Ateva, que quiere decir la naturaleza. Es decir, mismo en Kabbalah, en la parte más profunda de la Torah, también se usa con frecuencia todos estos cálculos como para reforzar conceptos o para entender una conexión, como en este caso. Lo que te está diciendo, de acuerdo al estudio de la Kabbalah, es que la naturaleza no es naturaleza. Es la fuerza de Hashem que está en cada una de las cosas. No pienses que la naturaleza tiene una fuerza en sí misma. Hay una fuerza de Hashem que está atrás de un mar, atrás de un árbol que está creciendo. Esto es un concepto que si no lo estudiamos, si no lo reforzamos, nos cuesta porque no fuimos educados de esa manera. Pensábamos la maravilla de la naturaleza y esto de la naturaleza, y parecería que la naturaleza está ahí y Hashem está solamente cuando vamos los viernes, los sábados o en Rosh Hashanah y Kippur al Beit HaKnesset. Y acá vienen los sabios de la Torah y te dicen, no, tu trabajo es encontrar a Hashem y ver la fuerza de Hashem aún en los actos más cotidianos de la naturaleza, así como cuando sale el sol, cuando se pone el sol, cuando sale la luna, cuando florece una planta, en fin, ver que la mano de Hashem está ahí atrás y justamente dice, la naturaleza y el nombre de Hashem comparten la numerología. Les decía antes que Rabbi Eliezer era una persona muy indicada para decir esta Mishnah. ¿Saben por qué? Porque él era matemático. Y tenemos muchos sabios. Por ejemplo, el Gaón de Vilna escribió un tratado, además de todo lo que escribió de Torah, escribió un tratado de geometría. La realidad de las cosas, Baruch Hashem, nosotros no somos, no profundizamos en ese tratado de geometría, profundizamos en lo que él escribió de Torah, pero estamos llenos en el mundo de Torah de personas que también dominaban el mundo de la ciencia. Maimónides era uno, por ejemplo. El Rab Eliezer, el Rab que enunció nuestra Mishnah, les decía que, dice sobre él el Talmud, en el Tratado Orayot, en la página 10, dice que él era matemático, y no solo que era matemático, dice que incluso era capaz de calcular las gotas que hay en un mar. Un concepto bien difícil, si se quiere, ¿no? Alguien que sea capaz de calcular las gotas que hay en un mar. Dice, no, mira, él estaba hablando de algo mucho más profundo. Lo que él podía entender era cuál era la intención de Hashem en cada una de las creaciones, en cada una de las situaciones. Entonces, ¿qué significa? Al entender eso, también entendía cómo cada gota contribuye a la perfección. Eso es lo que está diciendo. Así explica el Rebbe Lubavitch, explica esta parte de la Gemara, que es una parte muy difícil. ¿Cómo alguien puede decir que sabíamos que era matemático, pero ¿quién puede calcular las gotas que hay en un mar? Es una expresión un poco que es difícil de entender. Y viene el Rebbe y dice, no, mira, lo que te está diciendo es que él podía entender todo. Él podía entender la relación causa-consecuencia a la cual, dijimos otras veces, debemos aspirar a poder entender las cosas. Si cuando la persona puede entender, cuando ve una situación, entiende todos los componentes y entiende el rol de cada uno de esos componentes, entiende la función de cada uno y entiende el daño que puede llegar a haber si movemos, rompemos o sacamos alguno de las piezas de este gran rompecabezas. Esa era la sabiduría de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer era una persona que no solo sabía
digamos, mucho de Torah, sino que también sabía mucho de ciencia. Y él viene y nos trae una Mishnah cortita, pero poderosa, que tiene que ver también con la educación. Mucha gente, lamentablemente, tiene un prejuicio y piensa que las personas que están en el mundo de Torah son tontas. Piensa que no saben. Y la realidad de las cosas es que, créanme, que es en un lugar donde van a encontrar verdadera sabiduría, es realmente dentro del mundo de Torah. A mí me pasó en más de una oportunidad de consultar con rabinos muy grandes, muy eruditos de Israel, por ejemplo, y me sorprende, digamos, está mal que me sorprenda porque es parte del prejuicio que yo tengo, pero no debería sorprenderme. eh, el dominio y el entendimiento que tienen inclusive de las cuestiones tecnológicas o comerciales más avanzadas de nuestra generación. ¿Por qué? Porque están a otro nivel. Hashem les abrió la percepción de la realidad y entienden como así como Rabbi Eliezer, entienden cómo está formado el mar. Dice, ¿cómo está formado? ¿Cuáles son las gotas? ¿Cuáles son los jugadores? ¿Cuál me conviene tocar? ¿Cuál mejor no lo toco? ¿Cuál no lo cambio? ¿Cuál es la dinámica que hay adentro? Él entendía y entienden el ecosistema espiritual que hay detrás de todo. ¿Qué significa de todo? Es todo. Detrás de lo que hay, el ecosistema que hay, espiritual que hay atrás del mundo material y que hay detrás del mundo espiritual, detrás de una situación que puede haber en la familia. Por eso vamos todos y nos aconsejamos con estos grandes sabios. ¿Por qué nos aconsejamos con ellos? ¿Por qué les preguntamos cuando a veces tenemos alguna duda en algún tema que tiene que ver no sé, con nuestro estudio, con nuestra familia, inclusive con nuestros negocios? Porque no hace falta que ellos sepan los detalles ni siquiera del país en el cual vos vivís, pero ellos ya pueden ver y pueden percibir la totalidad. Y acá Rabbi Eliezer nos da una pista, dice, mira, no está mal que quieras ir al mundo de ciencia, pero primero estudiar en profundidad las cosas que te van a construir verdaderamente como persona, las que van a nutrir de verdad tu Neshama, están en el mundo de la Torá. Las otras también te van a servir, y él también las hizo propias, por eso decía que él era una de las personas, digamos, aptas como para hacer este enunciado, justamente porque él mismo era un matemático en el mejor sentido de la palabra, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, como acabamos de explicar en nombre del Rebbe Lubavitch. Yo hasta acá quiero terminar esta parte de la Mishnah. Ahora voy a dejar un espacio si alguien quiere decir preguntas. Quiero seguir unos minutos más, no se vayan porque quiero hacer alguna introducción por lo menos de lo que es el mes de Lul, pero al mismo tiempo quiero decirles un gran Mazel Tov. Terminamos un capítulo, terminamos el tercer capítulo, ya estamos con la mitad de lo que es Pirkei Avot, lo tenemos recorrido. Besat Hashem vamos a seguir estudiando Pirkei Avot, pero digamos, no piensen que sea algo menor haber terminado un capítulo por completo. Una vez explicamos que Hashem puso en el corazón de la persona una capacidad especial para alegrarse cuando puede completar algo que empezó. No es lo mismo, vamos a compararlo en el mundo material, no es lo mismo una persona que, por ejemplo, se propuso acomodar un placar un domingo, no es lo mismo si cuando se hicieron las 6 de la tarde, si lo terminó de acomodar o si no lo terminó de acomodar. Si pudimos terminar lo que nos propusimos, eso nos genera una sensación de satisfacción que fue puesta en nuestro corazón directamente por Hashem. Esto está insinuado, lo explica el Hatán Sofer, está insinuado en la misma creación. En el primer día de la creación, perdón, en el segundo día de la creación, eh, Hashem empezó un proceso creativo que no lo terminó hasta el tercero. En el tercero dice 2 veces que fue bueno, en Yom Shlishi. Dice justamente por eso. ¿Por qué? Porque para la persona cuando puede terminar un proceso, digamos, una actividad, eso, algo que se propuso y terminarlo, llevarlo de la A a la Z, genera una satisfacción. Entonces hoy no terminamos el libro, nos va a llevar un tiempito más, no tenemos ningún apuro, pero hoy terminamos una unidad y es un lindo simán antes de Rosh Hashanah. Antes yo vi que alguien me estaba levantando la mano. Si alguien quiere hacer una pregunta de esto que estudiamos, la tratamos ahora, si no paso a otro tema. Quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Se escucha?
Te escucha perfecto. ¿Se escucha, Diego? Sí, Ah, sí, sí, bueno. te escucha. No, a mí me parece que, no sé, de escuchar todo lo que vos dijiste, me da la sensación que si uno pudiera pensar en esta Mishnah, lo que nos deja es que el denominador común para todas las personas es estudiar Torah, pero estimula al estudio de otras disciplinas. O sea, esto estimula también a que se estudie la Torah, que se sepa que Hashem está en todo, pero estimula el estudio de otras disciplinas, como la astronomía, por ejemplo, en esa época, como la matemática, porque el ser humano necesita todo el estudio también porque se ve que lleva también a un objetivo, nos lleva a un objetivo, estudiar muchas cosas. La Torah Absolutamente. como denominador común, pero el resto es parte del estímulo de esta Mishnah. Tengo la sensación de que es eso, que estimula a seguir estudiando. Absolutamente, absolutamente. Te da un orden, te dice primero estudia Mm. esto y después estudia lo otro, pero no te dice no lo estudies. Y también te dice, tenés que saber, digamos, cuál es el plato principal y cuáles son los condimentos. Pero no hay ningún problema con estudiarlo. De hecho, como dijimos, grandes sabios lo terminaron haciendo en definitiva. Se Mm. puede, se puede. Y también vas a encontrar, mira, Patri, vas a encontrar de todo. Sí. Vas a encontrar algunos que te van a decir en el mundo de Torah, te dicen, no, no, Dios no permita, que no pierda el tiempo, que no vaya. Y vas a encontrar otros que te van a decir, mira, ahí también vas a ver la mano de Hashem. Y ahí también vas a ver cómo podés ayudar al prójimo. Mira, vamos a un ejemplo particular. Hay muchos que dicen, no, mejor que no estudie, que no esto, que no lo otro. Ahora aparece, por ejemplo, una doctora como vos, entonces, ¿qué es? Una doctora y está en el mundo de Torah, etcétera, etcétera. Entonces ahora toda la comunidad va a ver a esa doctora. ¿Entendés? Entonces al final, ¿qué? ¿Estaba bueno que estudie o no está bueno que estudie? Bueno, ahora que ya estudió, vamos todos a verla a ella. Pero antes mejor que no estudie. Bueno, ahí hay cierto también, Pero aparte, si los sabios eran estudiosos, si estamos hablando, nosotros estamos escuchando a los sabios, que eran matemáticos, que estudiaban astronomía, que buscaban conocer, eso ya es como un simandio, es como algo que nos dice, también está por ahí. O sea, absolutamente. siempre Diego, la Torah ¿puedo está para todo. complementar algo de lo que dice Patri? Y te pregunto, porque tengo entendido, pero no sé si es así. ¿Se escucha? Sí, 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 se escucha ¿Es así? perfecto. Para recibirse de RAB es necesario tener una profesión o hay un condicionamiento? Tengo entendido que hay algo de eso, de estar Eh, casado, de Sí, tener pero una en el movimiento conservador, no en la Claro. punto ortodoxia. No en por la fuera. ortodoxia. Ah, no sabía, no, En no el, No, sabía el en el si. movimiento movimiento ortodoxo, conservador, en el seminario movimiento rabínico, ortodoxo no sí, hace falta, no hace no falta. hace falta. En el movimiento conservador buscaban que sean profesionales también y demás, pero tenemos que saber, por lo menos es importante saber que no hay ningún problema. A veces también hay un tema de personalidad, lo que cada uno le atrae o donde cada uno siente que puede, digamos, realmente conseguir dar un aporte o él mismo nutrirse de una manera importante y que no hay ningún problema, pero la Mishnah lo que nos trata es de ubicar cuál es digamos, lo principal y cuál es lo No, accesorio. deja de citar. Perdón, Diego, yo quiero preguntarte algo. No Sí. entendí por qué las leyes de la menstruación. ¿Qué tienen que ver Ah, Las con los aves. otros ejemplos? porque Porque de esto no sí. hablaste. No, no Eso hablé, es para casarse, no hablé, pero no solo para casarse, porque son leyes muy complejas, son leyes muy, muy complejas, inclusive el tratado del Talmud que habla de todas esas leyes, es un claro, tratado muy, muy difícil, que además requiere el conocimiento del cuerpo humano, es un tratado realmente muy difícil. Entonces él quiso comparar como que la sabiduría está en todas esas partes bien tra- trabadas del Talmud, ¿no? En esas sí. partes bien, bien difíciles, pero es un cálculo justamente bien difícil. Hoy tal vez lo tenemos un poco más estandarizado. Hace 2000 años no estaba tan igual. Mire, les voy a contar algo. Hace unos años, cuando yo estaba estudiando el Tratado de Nidam, yo estudiaba con una Gemara de ArtScroll que viene con explicaciones, ¿no? Y con muchas explicaciones, porque es difícil, realmente es un tratado muy difícil. Y en un momento nos trabamos. Y entonces después vimos una nota. ArtScroll es una editorial de Estados Unidos que hace, entre otras cosas, los tratados del Talmud con traducción y explicaciones en inglés. Y dice, mira, no trates de que te cierre porque hubo cambios en el cuerpo humano
en 2000 años, 2000 y pico de años, hubo cambios en el cuerpo humano. No es el mismo cuerpo humano que tenemos hoy que hace 2000 y pico de años. Pensamos que sí, pero hubieron cambios, ¿no? Y esto, acá tengo varias doctoras que me van a... espero que no me corrijan, pero bueno, esto es lo que dicen. Dice, hay cosas que dice, estás tratando de entender cosas del Talmud y no lo ves en la práctica de la misma manera porque hubieron cambios inclusive fisiológicos en la construcción de las personas. No somos igual ahora que hace 2000 y pico de años. No lo somos. Así como dicen que, por ejemplo, el dedo chiquito está en vías de extinción, el dedo chiquito del pie. Dice, bueno, hay muchas cosas que en tantos años fueron cambiando, pero es un ejemplo de algo bien difícil de calcular, de algo bien difícil de estimar, porque es muy técnico, hasta me da un poco de vergüenza, pero hay muchos tipos de sangre, hay sangres que tienen que ver con el periodo, hay sangres que no tienen que ver con el periodo, hay sangres que tienen que ver con una lastimadura, en fin, todas esas determinaciones están digamos, basadas en la halajá y hay que estudiarlas, hay que saberlas. Hoy por hoy también todos los que se dedican a eso se apoyan mucho en la medicina y en los médicos. Inclusive muchas veces para terminar de definir es el doctor o la doctora la que define. Pero bueno, requiere también un conocimiento de la halajá que es bien difícil. Bueno, 3 minutos más antes de irse para compartir con ustedes alguna idea de lo que es el mes de Elul. El mes de Elul es un mes donde nos estamos preparando para Rosh Hashanah. Faltan 2 semanas y un día. Vamos a estar, como dijimos al principio, de alguna manera vamos a estar reunidos solos, más solos, menos solos, pero vamos a estar acompañados, menos acompañados, si Dios quiere, para recibir el Año Nuevo. El Año Nuevo en el judaísmo no es lo mismo que el Año Nuevo gregoriano. Acá hay 2 o 3 ideas que las tenemos que volver a estudiar, que son las que se estudian para esta fecha. El judaísmo es como que tiene una especie de contrato anual. Nadie tiene la vaca atada, nadie vive para siempre y nadie tiene un contrato. El contrato, si se quiere, es anual. Hashem le renueva a la persona su digamos, confianza anualmente y es ahí cuando le asigna un año nuevo de vida. Entonces, eso como primera idea para entender la importancia, digamos, de lo que es Rosh Hashanah. En el mes de Elul, que son las semanas que estamos antes, nos vamos preparando. ¿Por qué? Porque es un día muy importante, junto con Kippur, son los días más importantes de nuestro calendario. Se define nada más y nada menos que quién va a vivir, y Hasu Shalom, quién no, se define en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah del año pasado se definieron un montón de cosas. Ninguno de nosotros siquiera soñó que se iba a definir que íbamos a tener que estar casi 6 meses adentro de nuestras casas. Bueno, sépanlo que lo que pasó se definió ese día. Tal vez si hubiésemos sabido o sospechado siquiera, nuestras tefilot en Rosh Hashanah del año pasado hubiesen sido distintas. Pero eso es lo que pasa en Rosh Hashanah. Entonces, en el mes de Elul, ¿qué hacemos? Nos preparamos, tratamos de afilar un poco, digamos, la puntería, que significa estar un poquito mejor, estar un poco, se acostumbra en la persona que comprometió en algún momento darse de acá y si no la pudo pagar todavía, se acostumbra a poner las cuentas en orden con la tzedakah, se acostumbra a revisar las mezuzot, los hombres a revisar los tefilim, se aumenta en mitzvot dentro de lo posible, se aumenta en tefilot, en rezos, los sefaradim hacemos el ijot, en fin, hay muchas costumbres. Y hay una pregunta clásica del Ben Ish Hai que él trae y dice, bueno, pero ¿a quién querés engañar? Si en definitiva estás actuando 11 meses del año de una manera, ahora viene un mes que vas a hacer determinadas cosas y después lo más probable es que vengan otros 11 meses del año que vas a volver a la normalidad. Dice, entonces, en definitiva, ¿cuál es este jueguito? Entonces él explica algo muy interesante, que él dice varias cosas. Estamos hablando del Ben Ish Hai porque justo ayer fue el aniversario de su fallecimiento, fue el Elulá de él. Y él explica algo muy interesante que él dice así. Dice, primero, ustedes saben que hay 2 formas grandes de hacer teshuvá, ¿no? Algo que lo estudiamos 1000 veces. Hay quien hace teshuvá por miedo, porque la vida le presenta una situación, un desafío que le genera una angustia y la persona entonces
termina haciendo teshuvá, se acerca a Hashem, empieza a cumplir Torah y mitzvot, porque, bueno, las papas quemaban. En el ámbito que se les ocurra, que nunca nos pase, pero es un camino. Es muy común ver, por ejemplo, gente que se acerca al templo, lamentablemente cuando fallece un ser querido. Entonces se empieza a acercar, se acerca para hacer Kadish, etcétera, etcétera, y después lo más probable es que se termina quedando. Entonces, pero este se acercó por una situación, digamos así, una crisis o una situación límite, una situación difícil. Y hay otra situación, la más, digamos, la más apetecible, que es hacer teshuvá, apegarse a Hashem, pero desde un lugar de amor, de un lugar de, digamos, de decisión honesta, genuina, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de impacto de la moda o de lo que fuera. Entonces el Mishal dice, mira, nosotros en realidad tenemos los 30 días antes de Rosh Hashanah, y después tenemos los 10 días que se llaman de hacer el Yemet Teshuvá, los 10 días de Teshuvá que son entre Rosh Hashanah y Kippur. Dice, bueno, tal vez estos días nos vamos entrenando, los vamos usando como un entrenamiento para que cuando lleguen los días entre comillas, de verdad, entre Rosh Hashanah y Kippur, ya ahora estemos a un nivel más elevado, ahora nos sea más fácil apegarnos a Hashem. Es decir, si la persona fue entrenándose, no importa que después no lo pueda sostener. La realidad de las cosas es que en la mayoría de los casos algo de lo que aumentaste durante este tiempo, después te lo terminás quedando. Algo te lo terminás quedando. Pero mismo que no te lo quedes, te sirvió para ir, digamos, alcanzando el momentum para que cuando sean los días entre Rosh Hashanah y Kippur, bueno, vos ya estés, digamos, en otro nivel que ahora puedas hacer una teshuvá y que puedas terminar apegando a Hashem de una manera más, si se quiere, más pura, más genuina, más honesta. Entonces, esto es como un entrenamiento. Entonces, esa es una de las explicaciones que él da. Hay otra explicación que también va por este lado, es que vamos generando, digamos, rutinas, vamos acostumbrándonos. Y como decía recién, la persona que va haciendo cosas, después las termina con más cariño, con menos cariño, pero las termina incorporando, las termina haciendo propias. Entonces es lo que él dice, mira, a veces, esto creo que lo conté alguna vez, ¿no? Era un caso, es un caso que lo contó una vez el Ram Moadev. Contó que la madre de él tenía una parálisis la mitad del cuerpo. Entonces dice que una vez él va a la casa y estaba la kinesióloga. Y la kinesióloga le estaba moviendo justamente esa parte del cuerpo que la madre no podía mover. Entonces el Ram Moadev le preguntó a la kinesióloga para qué lo hacía, porque ya todos los médicos le habían dicho que lamentablemente no había chances que la madre vuelva a mover esa parte del cuerpo. Y la kinesióloga le dijo que el cerebro funciona en ambas direcciones. ¿Qué significa? Le dijo que a veces el cerebro funciona dando la orden y después el miembro se mueve, el miembro obedece la orden del cerebro, dice, pero que muchas veces la orden es a la inversa. Dice, el movimiento viene primero desde el cuerpo y después el cerebro acepta la orden. Y que había un montón de casos de personas que su rehabilitación había estado basada justamente en el sentido, digamos, inverso, ¿no? No en el sentido natural como estamos acostumbrados a verlo. Y dicen que también con respecto a las mitzvot, a veces pasa eso. A veces pasa, mismo que tal vez mentalmente no lo terminaste de incorporar, lo empezaste a hacer, te vas acostumbrando y eso, en definitiva, termina generando un impacto. Y estas son las explicaciones de por qué en el mes de Elul tratamos de aumentar en mitzvot, independientemente que después las podamos sostener en el año no. Para terminar, los voy a dejar con una tarea para el hogar. Es muy importante en el mes de Elul, digamos, ir emprolijando los vínculos interpersonales también. Además del trabajo de uno con Hashem, uno también tiene que trabajar el vínculo con las demás personas. Así que mi invitación es que cada uno dentro de su situación, si llegara a sentir o percibir que tiene alguna cuestión que reparar, que arreglar, digamos, con amigos, con compañeros, con gente, digamos,
de la familia o de sus relaciones, por lo menos es muy bueno tenerlo ordenado en la cabeza, tenerlo presente y para Besat Hashem hacer algo que repare esos vínculos antes de Rosh Hashanah y antes de Kippur. Lo ideal sería que todos nosotros podamos entrar en las altas fiestas, tanto en Rosh Hashanah como Kippur, teniendo los vínculos sanos con todas las personas que interactuamos. Baruch Hashem, por lo que yo conozco a toda esta gente, todos son gente muy linda y estoy seguro que todos tenemos los vínculos de la mejor manera, pero a veces pasa que queriendo o sin querer, sabiendo o sin saber, hay algunas cosas que requieren algún ajuste. Bueno, las personas que estamos estudiando y que estamos entrenándonos, tenemos que tener esa gimnasia para detectarla y hacer lo que tenemos que hacer justamente en estas 2 semanitas que tenemos ahora. Entonces, si ofendimos a alguien, si le faltamos el respeto, si no lo honramos como correspondía, o cualquier otro tipo de daño que pudiéramos haber ocasionado, es muy importante que tratemos de pensar, escanear y resolverlo antes de Besat Hashem, antes de que llegue Rosh Hashanah y Kippur.